En el este de Ucrania, en las afueras de una localidad devastada por meses de combates, se ha producido un enfrentamiento blindado poco habitual en la guerra actual. En un conflicto dominado por drones y misiles de precisión, donde los carros de combate operan ocultos entre líneas de árboles y se desplazan principalmente de noche para evitar ser detectados, un duelo directo entre tanques ha vuelto a producirse. El resultado fue la destrucción de 3 carros rusos T-72B3 por un único carro ucraniano T-64BV en el transcurso de aproximadamente 20 minutos. El enfrentamiento tuvo lugar tras una ofensiva rusa en un sector del frente de unos 2 kilómetros de extensión. Según los datos disponibles, a las 8:40 hora local, 3 tanques rusos T-72B3, acompañados por alrededor de 30 soldados de infantería, lograron romper una sección debilitada de la línea defensiva ucraniana tras un prolongado bombardeo de artillería. La ruptura permitió a las fuerzas rusas avanzar hacia una pequeña ciudad del este del país que antes de la guerra contaba con cerca de 2.000 habitantes y que hoy presenta edificios colapsados, carreteras craterizadas y amplias zonas cubiertas de escombros. El carro ucraniano T-64BV, implicado en el combate, formaba parte de la reserva móvil desplegada dentro de esa localidad, con la misión específica de responder a penetraciones enemigas como la que se produjo esa mañana. La tripulación, compuesta por comandante, artillero y conductor, llevaba más de 4 meses operando en el área. Durante ese tiempo había recorrido las calles, identificado rutas alternativas, ampliado pasos entre muros derruidos para permitir el tránsito del vehículo y seleccionado posiciones de tiro con cobertura parcial que protegían el casco mientras dejaban expuesta únicamente la torre. El T-64BV es una versión modernizada de un diseño soviético que entró en servicio en la década de 1960. Aunque ha recibido mejoras en sistemas de control de tiro y comunicaciones, se trata de un carro de combate de generación anterior. En términos técnicos, el T-72B3 ruso dispone de blindaje más avanzado, un sistema de control de tiro más moderno y un motor más potente. Sobre el papel, la superioridad material favorece al modelo ruso. Sin embargo, el combate se desarrolló en un entorno urbano cerrado, con distancias de entre 50 y 220 metros, donde las ventajas asociadas al combate a larga distancia pierden relevancia. El comandante ucraniano recibió la alerta de la ruptura desde su puesto de mando de batallón. Minutos después, un dron de reconocimiento ucraniano transmitió imágenes térmicas que confirmaban la aproximación de los 3 T-72B3 hacia el perímetro oriental de la ciudad, avanzando a unos 15 kilómetros por hora con infantería desplegada en formación dispersa. Ante esta información, la tripulación decidió no esperar a que los carros rusos penetraran profundamente en el núcleo urbano y eligió una posición previamente preparada en el acceso oriental. El enfrentamiento que siguió, con 3 carros rusos destruidos y 11 soldados de infantería capturados posteriormente, se ha convertido en un ejemplo de combate urbano entre blindados en la fase actual de la guerra. Según las estimaciones incluidas en el balance posterior, las pérdidas rusas incluyeron 3 T-72B3, valorados en aproximadamente $2,53 millones cada uno, además de munición, equipos y 9 tripulantes fallecidos. Del lado ucraniano, no se registraron bajas ni daños en el vehículo implicado. Este episodio se produce en un contexto en el que los duelos directos entre tanques son cada vez menos frecuentes, sustituidos por ataques indirectos mediante drones y artillería de precisión. Sin embargo, en determinadas condiciones, como entornos urbanos densamente destruidos, el combate cercano entre blindados continúa siendo decisivo y pone de relieve la importancia del conocimiento del terreno, la coordinación táctica y la experiencia acumulada por las tripulaciones en un conflicto que se prolonga desde hace casi 3 años. Tras recibir la confirmación del avance ruso mediante imágenes térmicas proporcionadas por un dron de reconocimiento, el comandante del T-64BV ucraniano ordenó ocupar una posición de tiro previamente seleccionada
en el acceso oriental de la localidad. El vehículo se desplazó por un itinerario ensayado en múltiples ocasiones. Atravesó un callejón entre una escuela destruida y un comercio bombardeado, giró alrededor de los restos de una valla de hormigón y cruzó un paso abierto semanas antes en un muro colapsado, ampliado manualmente para permitir el paso del blindado. El carro quedó oculto tras 2 edificios de apartamentos derruidos, con el casco completamente cubierto y la torre asomando entre las estructuras, con un campo de tiro despejado de aproximadamente 200 metros sobre la carretera principal de entrada. A las 8:49, el primer T-72B3 ruso apareció en la vía de acceso. Avanzaba con la torre orientada al frente y la escotilla del comandante abierta. El artillero ucraniano fijó la retícula en la unión entre la torre y el casco, punto estructuralmente vulnerable conocido como anillo de la torre. El comandante esperó hasta que el vehículo enemigo se aproximó a 180 metros, distancia que garantizaba impacto incluso con el sistema de control de tiro más antiguo del T-64BV. Tras la orden de fuego, el proyectil perforante de 125 milímetros impactó en fracciones de segundo. La penetración provocó una detonación interna en la torre del T-72B3, incendió las cargas de propelente del sistema automático y generó un fuego que inutilizó el carro. El vehículo ruso se detuvo de inmediato, con humo saliendo por escotillas y juntas. Inmediatamente después del disparo, el conductor ucraniano inició la maniobra de repliegue sin esperar una nueva instrucción. El T-64BV retrocedió a gran velocidad por el mismo hueco por el que había accedido, desapareciendo tras los edificios en menos de 4 segundos. Mientras las tripulaciones rusas intentaban identificar el origen del ataque, el carro ucraniano ya se desplazaba hacia una segunda posición planificada, situada aproximadamente 150 metros al sur, junto a los restos de una estación de servicio destruida. El segundo T-72B3 ruso, incapaz de localizar al adversario, avanzó más allá del blindado en llamas y penetró en la ciudad. Giró hacia una calle lateral estrecha entre edificios dañados, aparentemente en busca de una ruta alternativa hacia el interior del núcleo urbano. Sin embargo, la vía terminaba en un obstáculo formado por escombros que bloqueaban completamente el paso. El conductor ruso frenó y comenzó a maniobrar en reversa. En ese momento, el T-64BV apareció en la retaguardia del T-72B3. La tripulación ucraniana había utilizado una ruta paralela a través de un patio y un paso previamente ensanchado para situarse a la entrada de la misma calle lateral. La distancia entre ambos vehículos era de aproximadamente 60 metros. El artillero apuntó a la parte posterior del carro ruso, donde el blindaje es más delgado y protege el compartimento del motor y los depósitos de combustible. El disparo impactó en la sección trasera, penetró el blindaje y atravesó el bloque motor antes de alcanzar el compartimento de combate. El T-72B3 se detuvo y comenzó a arder desde el interior. No se observó evacuación de la tripulación. De nuevo, el T-64BV se retiró de inmediato por el itinerario previamente establecido. El tercer T-72B3 permanecía en la carretera principal. Sus tripulantes habían oído las detonaciones, pero no habían identificado visualmente la amenaza. La infantería que acompañaba a los carros se dispersó entre los edificios tras los primeros disparos, lo que dificultó la coordinación en un entorno urbano saturado de humo, polvo y restos en combustión. El comandante del tercer T-72B3 optó por iniciar la retirada hacia las líneas rusas. El carro comenzó a retroceder lentamente por la vía principal, con la torre orientada hacia el interior de la ciudad, mientras la tripulación buscaba con sus sistemas ópticos cualquier indicio del blindado ucraniano. En ese momento, el comandante ucraniano, que seguía la situación también a través de la transmisión del dron en una tableta instalada junto a su escotilla, ordenó un tercer reposicionamiento. El T-64BV se desplazó por un taller colapsado, cruzó un patio cubierto de escombros y ocupó una posición elevada tras un montículo reforzado previamente con sacos de arena.
desde donde dominaba la carretera de salida a unos 220 metros. Paralelamente, el comandante solicitó apoyo a un equipo de drones FPV de la brigada, situado a unos 2 kilómetros al oeste. Se lanzó un dron hacia la zona, como elemento adicional en caso de que el disparo principal no fuera suficiente para neutralizar el objetivo. El tercer T-72B3 apareció en la mira térmica del artillero ucraniano mientras retrocedía, con la torre orientada en dirección contraria. El artillero apuntó al lateral de la torre, donde el blindaje es más vulnerable cuando está girada. El proyectil de 125 milímetros impactó y penetró limpiamente. La explosión interna provocó la detonación de la munición almacenada, generando una columna de humo y fuego visible desde la carretera. El carro continuó rodando unos segundos hacia atrás antes de detenerse junto a los restos en llamas del primer vehículo destruido. En un intervalo aproximado de 20 minutos, los 3 T-72B3 que habían encabezado la ruptura quedaron inutilizados. El T-64BV ucraniano abandonó la posición sin daños y regresó a su punto de reserva. La infantería rusa, privada de apoyo blindado y sin comunicaciones efectivas en el entorno urbano, comenzó a rendirse a unidades ucranianas en la zona. 11 soldados fueron capturados, mientras otros se retiraron a pie hacia el este. El balance material incluyó la destrucción de 3 carros T-72B3 con un valor estimado de $2,53 millones cada uno, además de la pérdida de aproximadamente 126 proyectiles de 125 milímetros y munición secundaria almacenada en los vehículos. También se registraron 9 miembros de tripulación fallecidos. Del lado ucraniano, no se reportaron bajas ni daños en el T-64BV implicado en el enfrentamiento. Tras la destrucción de los 3 T-72B3 y la captura de 11 soldados rusos, el enfrentamiento fue analizado desde el punto de vista táctico y material. Las estimaciones incluidas en el balance posterior cifran en aproximadamente $7,59 millones el valor conjunto de los 3 carros rusos destruidos a razón de $2,53 millones por unidad. A ello se suman las pérdidas de munición almacenada en los vehículos, calculadas en alrededor de 126 proyectiles de 125 milímetros, además de munición para ametralladoras y granadas fumígenas, con un valor adicional estimado de entre $50,000 y $150,000. También se contabiliza la pérdida de equipos individuales, radios y armamento ligero de los 11 militares capturados, así como el impacto operativo derivado de la muerte de 9 tripulantes especializados. Más allá de la valoración económica, el episodio subraya varios factores operativos relevantes en el actual conflicto. En términos técnicos, el T-72B3 ruso es una plataforma más moderna que el T-64BV ucraniano en múltiples parámetros. Dispone de mejoras en blindaje, sistemas de puntería y propulsión. En un enfrentamiento en campo abierto a larga distancia, estas características pueden ofrecer ventaja. Sin embargo, el combate descrito se desarrolló en un entorno urbano densamente destruido, con distancias de tiro de entre 60 y 220 metros, donde la proximidad reduce la relevancia de sistemas avanzados de adquisición de blancos diseñados para combates a más de 2,000 metros. En este contexto, la familiaridad con el terreno resultó determinante. La tripulación ucraniana llevaba más de 4 meses desplegada en la localidad y había identificado rutas de movimiento alternativas, posiciones de tiro con cobertura parcial y puntos sin salida que podían atrapar a vehículos no familiarizados con el entorno. Durante ese periodo, había ensanchado manualmente pasos entre muros colapsados y reforzado posiciones con sacos de arena, creando una red interna de itinerarios y emplazamientos que permitió sucesivos cambios de posición tras cada disparo. La secuencia operativa repetida en las 3 neutralizaciones, disparo,
repliegue inmediato y reposicionamiento, fue ejecutada sin demoras. El conductor inició las maniobras de retirada de forma automática tras cada disparo, reduciendo la ventana de respuesta enemiga. El artillero adquirió nuevos objetivos en cuestión de segundos desde cada nueva posición. El comandante coordinó la información procedente del dron de reconocimiento y solicitó el apoyo de un equipo de drones FPV como medida adicional de cobertura en caso de que fuera necesaria una segunda acción contra el último carro ruso. El enfrentamiento también puso de manifiesto las limitaciones de los sistemas térmicos en entornos urbanos con múltiples fuentes de calor residual, edificios dañados y vehículos en combustión. En tales condiciones, la identificación rápida de una amenaza móvil resulta más compleja que en terreno abierto. El tercer T-72B3, que optó por retroceder tras la pérdida de los otros dos vehículos, mantuvo su torre orientada hacia el interior del núcleo urbano, mientras el T-64BV se había reposicionado en su retaguardia cubriendo la única vía de salida viable. La ausencia de coordinación efectiva entre los carros rusos y la infantería acompañante tras los primeros impactos contribuyó a la desorganización del avance. Con los blindados destruidos y sin apoyo inmediato, parte de la infantería quedó aislada en un entorno desconocido, lo que derivó en la captura de 11 soldados por fuerzas ucranianas en la hora posterior al combate. El episodio refleja la persistencia del combate blindado directo en determinadas circunstancias del conflicto, a pesar del protagonismo creciente de drones y sistemas de ataque de precisión. También evidencia la importancia del adiestramiento continuado, la adaptación al terreno y la integración de medios no tripulados en apoyo a unidades acorazadas. En términos operativos, la destrucción de 3 carros en un intervalo aproximado de 20 minutos sin pérdidas propias representa un resultado táctico significativo en el sector afectado. Desde una perspectiva estratégica más amplia, el enfrentamiento se inserta en una guerra prolongada en la que la experiencia acumulada por las tripulaciones y el conocimiento detallado del entorno local influyen de manera directa en el resultado de acciones concretas sobre el terreno. Para más análisis y actualizaciones sobre la evolución del conflicto, suscríbase y siga nuestras próximas emisiones.